Somos el equipo de Gómez García, consultora de inteligencia económica. Hoy vamos a meternos de lleno en un momento crítico para las finanzas de Bolivia. Una situación que, la verdad, podría poner en jaque la estabilidad de toda la nación. 388 millones de dólares. Grabémonos esta cifra. Esta es la cantidad que Bolivia tiene que pagar ya, en marzo. Es una fecha límite que pone a prueba la solidez financiera del país y que nos obliga a hacer una pregunta clave. ¿Va a entrar Bolivia en default? Esa es la pregunta del millón. Acompáñennos en este análisis para desentrañar si el país tiene la solvencia real para hacer frente a sus compromisos. Aquí cada número cuenta, y créanme, las consecuencias son enormes. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Este pago de 388 millones de dólares no sale de la nada. Corresponde al servicio de deuda de 2 eurobonos que vencen por allá en 2028 y 2030. Pero el pago de intereses es ahora. Es sin duda una prueba de fuego inmediata para la tesorería del país. Ante un escenario como este, hay que entender que existen dos tipos de incumplimiento. Por un lado, tenemos el default duro, que es cuando no se le paga a los acreedores privados de afuera. Esto te cierra el acceso a los mercados internacionales, un golpe durísimo. Por otro lado, está el default blando, que es un incumplimiento con entidades públicas de adentro del país. Ojo, este es más sutil, pero puede ser igual o más destructivo, porque puede provocar una crisis sistémica y un malestar social tremendo. En cualquiera de los dos casos, las consecuencias son severas. Pero acá viene lo interesante. ¿A quién se le debe realmente esta plata? Miren este gráfico. El 65%, o sea, la gran mayoría de la deuda, no es con bancos extranjeros, es con una entidad pública interna, la gestora. Y este pequeño detalle, es la clave de toda esta historia. Y bueno, ahora pasemos a ver cómo se complica todo. El hecho de que el principal acreedor sea interno nos revela una historia mucho más profunda sobre cómo se han estado manejando los ahorros de jubilación de todo el país. Entonces, vamos al punto crucial. El principal acreedor es la gestora pública, o sea, la entidad que administra los fondos de pensiones de los ciudadanos bolivianos. En esencia, el gobierno se debe dinero a sí mismo, pero, y aquí está el truco, usando los ahorros de los jubilados. Y miren, esto no es una especulación. Un reporte de Bloomberg lo confirma con todas las letras. Estos bonos soberanos se compraron con dinero del sistema de pensiones durante la administración anterior. Estamos hablando de los ahorros de toda una vida puestos en juego. Pero la historia no termina ahí, ni de cerca. Esta situación se vuelve todavía más compleja por una maniobra, la verdad, desesperada del gobierno para conseguir liquidez, para conseguir efectivo. Ante la desesperación por conseguir dólares, el gobierno anterior forzó a la gestora a hacer algo llamado Operación Repo. A ver, en buen romance, esto significa empeñar los bonos de los jubilados en el mercado para poder darle divisas frescas al gobierno. Este esquema nos muestra el verdadero núcleo del problema. El Estado, en la práctica, vendió los mismos bonos 2 veces. Y ahora tiene una doble obligación. Por un lado, tiene que pagar para recuperar el bono que empeñó y por otro, tiene que pagar el valor del bono cuando venza. Es un pasivo oculto que simple y sencillamente duplica el costo final. Entonces, con este panorama tan complejo de fondo, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Tiene el gobierno el efectivo, la plata, para cumplir con esta doble obligación? Bueno, la línea oficial del gobierno es de total confianza. El ministro de Economía afirma que van a acumular unos 460 millones de dólares en reservas líquidas, lo que les permitirá afrontar el pago, y cito, sin dificultades. Pero los números nos cuentan una historia un poquito diferente. Una simple resta nos muestra la cruda realidad. Después de pagar los 388 millones, al Estado le quedarían apenas 72 millones de dólares. Un margen operativo peligrosamente delgado, para ser suaves. Y este margen de 72 millones es, bajo cualquier análisis de riesgo serio, lo que se llama una iliquidez técnica. Dicho de otra forma, es prácticamente nada. Es una cifra que no cubre ni siquiera una semana de importaciones críticas de hidrocarburos. El Estado simplemente no puede operar con un flujo de caja tan cercano a cero sin arriesgarse a paralizar servicios esenciales. Frente a esta crisis de liquidez, al gobierno no le ha quedado otra que recurrir a su último recurso, salir a buscar financiamiento externo para, básicamente,
sobrevivir. La solvencia del país depende ahora de lo que podríamos llamar un respirador artificial, préstamos de organismos multilaterales. Se están gestionando fondos del BID y se esperan unos 200 millones del Banco Mundial. Pero seamos claros, esto es tiempo prestado, no una solución de fondo. Es un endeudamiento de emergencia. Por lo tanto, el dictamen final de nuestro análisis es que Bolivia muy probablemente va a evitar un default duro. Pero el costo será extremo. Va a implicar el drenaje absoluto de sus reservas líquidas y el uso de préstamos de emergencia para apenas cruzar la línea de meta de marzo. En resumen, esta victoria deja al país en un estado de fragilidad extrema. Lo que queda es una iliquidez técnica que prácticamente paraliza al Estado, un riesgo sistémico enorme por el uso de los fondos de pensiones y una dependencia total del financiamiento externo para seguir a flote. El pago de marzo, entonces, no es una solución. Es un parche que consume el poco capital que queda y deja al país vulnerable a una crisis mucho más dolorosa en el futuro cercano. La pregunta que queda en el aire es, ¿se evitó el default? Sí, pero ¿cuál fue el verdadero precio de esta supervivencia?